que faltan. Por favor, necesito que tengan su Biblia ahí a la mano y Vaya. vamos a trabajar como siempre. Bueno, ya está puesta la agenda, ¿verdad? Pero vamos a trabajar el tema de la resurrección por varias razones. A ver, al estar estudiando teología, creo que vamos a ir entendiendo, o ya entendimos, de que a lo largo del tiempo se va formulando un pensamiento en torno a Dios, pero en torno a experiencias concretas, a experiencias de vida. Entonces, así empieza el Antiguo Testamento con digamos, con las experiencias que va teniendo Abraham, Isaac, Jacob, cómo se va iniciando todo, desde esas experiencias se va haciendo una reflexión progresiva. A esa reflexión progresiva se le llama teología. Lo que se reflexiona obviamente es Dios, pero no Dios en abstracto, sino en experiencia. Por eso decimos que la fe de Israel no es una fe especulativa, o sea, de pensamientos, sino es una fe de experiencia. Entonces, habiendo entendido eso, pues vamos a tratar de ver un tema central ya para terminar el curso de Introducción a Sagrada Escritura y como nuestro tema de hoy es Dios habla, Dios, pues estamos en eso, en que Dios nos habla y Dios transforma. La vez pasada Dios nos habla y en este momento lo que tenemos es Dios transforma nuestra vida. Entonces, para que eso no sea solo dijera yo, una idea, un discurso, una bonita frase, sino que veamos de dónde sale. Pues entonces eso es hacer teología. Las últimas sesiones yo he tratado más que darles teoría, porque yo me imagino que en teoría tienen mucho en introducción, bueno, introducción es el nuestro, pero está Pentateuco y ahí tiene que ver un poco de introducción, están los profetas, están los libros históricos, y ustedes van a ir viendo, pues, siempre el mismo acontecimiento, porque el acontecimiento en el cual Israel es monoteísta y cree en Yahvé es la Pascua, o sea, el paso de la esclavitud a la libertad. Esa es la experiencia vivida de ese grupo de personas que todavía no eran un pueblo, eran unos migrantes, pero fíjense bien, si lo dejamos sin la reflexión de Dios, pues serían simplemente eso, unos migrantes que salieron y las circunstancias naturales o lo que sea les fueron ayudando para ir pues alejándose de los egipcios y teniendo pues un acceso a otras tierras. Eso no sería teología, porque no estamos reflexionando de las acciones de Dios en ese pueblo. Estamos pensando, opinando sobre experiencias de otras personas. Entonces, teología es cuando nosotros reflexionamos sobre Dios. Y hemos visto a través de nuestro curso que lo que reflexionamos es lo que Dios ha revelado de Él mismo. No reflexionamos cualquier cosa, no reflexionamos cualquier idea que se nos viene a la cabeza, sino que lo que Dios mismo ha dado a conocer de Él mismo. Entonces, cuando tenemos eso es que se llama revelación y que lo que se puso por escrito fue inspiración, pues ya vimos todos esos procesos largos, ¿verdad? Primero fueron tradiciones orales, se transmitió esa experiencia oralmente y luego con el tiempo se fue escribiendo con muchísimas dificultades y luego pues llega la imprenta y entonces ya tiene siglos y siglos después, ¿verdad? Entonces, todos esos procesos ya los vimos, ya los entendemos y ahora nosotros tenemos que pensar, porque ya se dan cuenta ustedes que Sagrada Escritura, Dios se va a revelar al ser humano, pero para algo.
para algo, ¿verdad? No es solamente que se va a revelar o se va a manifestar o se va a dar a conocer para algo concreto. Decíamos la última vez, pues, que si Dios habla, y pues tenemos que comprenderlo, tenemos que entender qué nos dice y obviamente tenemos que contestarle. Entonces, pero para contestarle primero tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque no podemos contestar así si no entendemos. Entonces, todo ese tema que estamos viendo se ve desde la escritura. Por eso, al introducirnos en Sagrada Escritura, yo he tratado de hacer talleres donde ustedes se den cuenta, muy sencillos porque son con un versículo, con un pedacito, para que ustedes más o menos vayan haciendo sus prácticas de cómo es que tenemos que ir entrando al texto. O sea, podemos nosotros apoyarnos en comentarios o en otros libros, pero realmente lo que tenemos que entrar es al texto, porque ahí es donde habla, en el texto de la Sagrada Escritura. Por eso, en teología, ustedes tienen una de las primeras cartas, de los primeros cursos, introducción a la Sagrada Escritura, porque ahí es donde Dios se revela, ahí es donde Dios se da a conocer y ahí es donde empieza la teología. O sea, cómo hacemos, cómo reflexionamos, primero, antes de reflexionar, primero, cómo la pensamos. Ese dato revelado, cómo lo pensamos, cómo lo introducimos en nuestra vida. Después, cómo lo organizamos para transmitirlo. Después de que como si hay otras personas que tienen otros enfoques, otras perspectivas, cómo podemos defender, eh, eso se llama apologética, ¿verdad? Cómo podemos defender la revelación, no mi opinión, no mi comentario, no mi creencia, sino la revelación que Dios ha hecho de él y que el magisterio de la iglesia lo ha ido cultivando a través de la tradición. Por eso decíamos, nosotros tenemos Sagrada Escritura, tenemos la tradición de la iglesia, que son todo el desarrollo de los padres apostólicos. Después de la muerte de los apóstoles están los padres apostólicos, después están los primeros padres, después viene pues la escolástica y está dividido en Oriente y Occidente. El pensamiento de Oriente y de Occidente pues es como diferente, pero el mensaje es el mismo. El mensaje no puede cambiar. Puede cambiar algunas formas de decir algo, pero no puede cambiar el mensaje en sí. Por ejemplo, los ortodoxos, pues este domingo, sábado y domingo, celebraron la Pascua. La celebraron porque ellos tienen el calendario juliano, ¿verdad? O sea, el calendario del sol. Y cuando se celebró la Pascua, cuando la celebró Jesús, la celebró en un calendario lunar. Y nosotros pues tenemos esa práctica occidente con el calendario lunar que ya no es vigente, pero nosotros lo tenemos. ¿Sí, Roberto? Buenas noches. Con respecto a esta definición que usted da de teología, yo siempre he tenido la duda, ¿por qué nuestra Iglesia Católica al momento de, bueno, aquí no lo he visto en esta escuela, pero le ofrecen a uno, ¿qué quiere estudiar? ¿Teología fundamental o teología espiritual? O incluso hay otros tipos de teología. Entonces, eso a veces me confunde. He indagado un poco y sé más o menos en qué se orienta, pero acá en esta escuela tomista, ¿cuál es el abordaje? Lo que pasa es en todas es lo mismo. Lo que pasa es que la Iglesia Católica primero, ¿verdad? Por eso vamos a ver el tema de la resurrección, porque todo surge ahí. Nosotros somos cristianos, no somos judíos. Entonces nosotros, nuestro enfoque o nuestra fe está enfocadas en Jesucristo. Y entonces nosotros partimos de esa experiencia. Por eso vamos a ver cómo el tema de la resurrección tiene que ser una experiencia y cómo se conoce, ¿verdad? Cómo se conoce que se vive esa experiencia, porque no es algo abstracto,
y dónde vivo esa experiencia. Entonces, ese es el primer momento, y en Hechos de los Apóstoles vamos viendo cómo se van configurando las comunidades en torno al resucitado. Por eso es un tema central. Y luego ahí vamos viendo cómo van surgiendo los distintos ministerios. Entonces, ahí están haciendo ellos teología, y esa se llama una teología sistemática, porque la están organizando. Está primero la teología, fundamentos de la revelación, lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo, sus fundamentos, donde está teología fundamental. Pero luego de esa teología fundamental se empieza a organizar nosotros, los católicos, desde Cristo, cómo se van formando las comunidades y van surgiendo los ministerios. Y ahí entra Pablo a organizar y esquematizar estas experiencias de vida, porque no surgen obligadamente. En un momento de esa primitiva comunidad, ser cristiano implicaba que los mataran. Entonces, todos los procesos se van teniendo sistemáticamente, pero no está todavía una teología ya hecha y elaborada, sino que empieza la reflexión teológica desde esa perspectiva, organizándola. Entonces, pero ya en el año 70, ahí todavía no tenemos nada escrito. Lo primero que se escribe es lo de Pablo. Y Pablo, que forma comunidades, va llevando una doctrina, una enseñanza. Y no puede ser cualquier enseñanza, sino tiene que ir siendo el mensaje de Cristo. Por eso el anuncio empieza con el querigma, es lo que se está viviendo ahorita en la Pascua. El anuncio que hace Pedro, eso es el cristianismo, ese anuncio, ahí es. Pero ese anuncio se ha tenido que ir organizando, sistematizando a través de los siglos. Y entonces ahí va ayudando el pensamiento de los padres apóstoles. Bueno, la raíz es la de los testigos, pero después se va enriqueciendo con los que se va a llamar herejía, distintas formas de entender a Jesús. No se le puede entender de todas las formas, porque Jesús es uno. Pero Pablo hacía su querigma dependiendo la iglesia o el pueblo al que se enfocara. Pero es que el querigma que estamos viendo ahorita no es de Pablo, es de Pedro. Lo que estamos viendo ahorita es el anuncio de Pedro, que es testigo ocular. Después, Pablo es el que va a ir a las comunidades paganas, va a ir a la diáspora, y él va a tener que llevar ese mismo mensaje, solo que lo va a tener que acoplar. El lenguaje va a tener que ser el mismo, es el mismo mensaje, pero va a tener que ir de acuerdo a los destinatarios. Está el ejemplo de cuando él va al Areópago y él, pues ahí se anunciaba y ve que hay un espacio vacío, al Dios desconocido, y empieza él con toda su erudición a presentar a Jesús, y la gente lo está escuchando. Pero cuando llega al núcleo del mensaje cristiano, que es anunciar a Jesús muerto y resucitado, pues la gente dice, bueno, eso te escuchamos otro día. Porque ahí hay que ponerse en el contexto. ¿Cuál era el contexto griego? Pues los griegos no creían en la resurrección, creían en la inmortalidad. Y ahí ya entro con el tema de hoy porque mucha gente cree en la inmortalidad, no en la resurrección. Entonces, pero ¿cuál era el contexto de los griegos? Bueno, que el cuerpo era como una cárcel, que el alma era pues lo bueno, al morir, pues la cárcel se quedaba ahí enterrada, y el espíritu pues era el que llegaba a la plenitud. Y si no me dejan mentir, eso es lo que cree la mayoría de ustedes, ¿o no? ¿Eso es lo que cree la mayoría? ¿En la inmortalidad o en la resurrección de la carne? Es diferente. ¿Qué es lo que creemos? Es en la resurrección de la carne.
habría que ver si eso creemos de verdad o solo lo decimos porque eso repetimos en el credo. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí me escuchan, Loti? Entonces, Sí, sí, escuchamos. ok, gracias. Yo decía Entonces, que no estoy muy segura. así es que yo pensé que no me estaba escuchando, por eso le pregunté. Es que por eso uno tiene que ser muy honesto, porque uno cree que cree, pero la verdad no cree, porque en el lenguaje se nota lo que cree. Porque Yo creo en la eternidad, que creo que es un poco distinto a la inmortalidad. bueno, es que lo que pasa es que lo que nosotros creemos es lo que Jesús reveló, no es cualquier cosa. O sea, Jesús resucitó entre los muertos. Y vean, por ejemplo, vean 1 Corintios capítulo 15. Veamos eso para ver si creemos eso. 1 Corintios capítulo 15 del versículo 12 al 14. Ahí es Pablo, ¿verdad? Ya no es Pedro, es Pablo. Es otro contexto, Corinto es un puerto, ahí hay una gran interrelación de culturas. Bueno, La resurrección de los muertos. a ver, ¿qué dice Pablo? Es el capítulo 15 del 1 al 14, ¿no? No, del 12 al 14. 12 al 14. Dice en la Biblia que yo tengo. Ahora también nosotros resucitamos, es el título. Ahora bien, si se proclama que Cristo resucitó de la muerte, ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra proclamación y es vana nuestra fe. Ese es hasta el 14. Sí. Y sigue si quiere. Y nosotros, dice, y nosotros resultamos ser testigos falsos de Dios, porque testimoniamos contra Dios, diciendo que resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó, ya que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y sus pecados no han sido perdonados. Y los que murieron como cristianos perecieron para siempre. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solo para esta vida somos los hombres más dignos de compasión. Ah, mire, qué bonito, ¿verdad? Sí. Ahí está muy claro lo que está diciendo Pablo, pero vean, ahí lo que está haciendo Pablo ya está haciendo una doctrina, pero no una doctrina sacada de la manga, sino desde la revelación. Ahí Pablo está haciendo teología, y esa es entonces teología no solo dogmática, que es otra teología. Entonces tenemos teología fundamental, teología sistemática y teología dogmática, ¿sí, verdad? Porque ya él está haciendo una doctrina y está poniendo un parámetro de qué debemos creer y qué no podemos. Licenciada, ¿podría repetir qué tipos de teología acaba de decir? Que lo que he estado diciendo es que tenemos la teología fundamental, que es la que viene desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es lo que llamamos la historia de la salvación, las acciones de Dios en la historia, lo que Dios ha revelado y ha manifestado. Esa es teología fundamental. Esa teología fundamental después se va organizando, sobre todo en el cristianismo, porque ya nosotros no somos judíos. Se rompe la matriz judía, el cristianismo, en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles se rompe esa, y ellos ya se quedan como judíos y nosotros nos quedamos pues como cristianos. Entonces se va esa teología, esa reflexión, que su raíz está en el Antiguo Testamento porque Jesús era judío, pero que para nosotros no tenemos que creer en todas las normativas judías, pero sí entenderlas porque Jesús las practicaba. Y entonces darnos cuenta de que esa sistematización, organización del pensamiento sobre las manifestaciones de Dios se llama teología sistemática, porque se hace un sistema, el pensamiento se vuelve un sistema y se va organizando.
Cuando vemos las cartas de, por ejemplo, Pablo tiene cartas que se llaman pastorales. Ahí tenemos teología pastoral, cómo debemos acompañar. O sea, es reflexionar sobre el mismo dato bíblico, pero dependiendo qué vamos a hacer, cómo va a ser nuestra acción en acompañamiento. O sea que nosotros no vamos a inventar nada de cómo acompañar a las comunidades. Es lo que Dios ha dicho, cómo se ha hecho, cómo lo hizo Jesús. Luego tenemos, por ejemplo, cuando empiezan las herejías, cada quien pensando de Jesús de distinta manera, tenemos lo que se llama la teología cristológica. Cristología. Cuando en la defensa de la persona de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, porque las herejías eran, pues creían en Jesús, pero unos creían solo como hombre, otros solo como Dios, otros solo como apariencia, en fin, habían distintas enfoques. A eso cada quien llevó el nombre de quien organizaba, y algunos eran hasta obispos primeros, ¿verdad? Estaba Arrio, Pelagio, se llamó arrianismo, pelagianismo, gnosticismo, nestorio, que era otro. Entonces, cada uno de esos, ahí se va haciendo la cristología y va saliendo la mariología. Esa es otra teología, pensando cómo se va a desarrollar el tema de María, no como persona central de la revelación, sino como modelo de cristiana que ha acompañado todo el proceso de la historia de la salvación. Y que eso sí abrió la encarnación, que es el misterio fundamental para nosotros. Entonces, después se va formando la iglesia, tenemos otro tratado, eclesiología. Eso también es teología, pero no es lo que va pensando el Papa, no, todo va a surgir de la misma revelación de Dios. Por eso se llama teo, porque la reflexión es de Dios, de lo que Él ha dado a conocer, no de lo que yo creo de Él, lo que yo pienso de Él, o lo que yo siento, o lo que yo imagino, nada de lo que yo tenga así es lo que vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar lo que Dios revela, lo que Dios manifiesta, cómo se da a conocer Él. Entonces, eso en cuanto a nosotros. Pero, por ejemplo, se dan cuenta ustedes que en la actualidad está la teología de la prosperidad. O sea, es una reflexión, la de Cash Luna, por ejemplo, y de otros muchos movimientos que hablan de Dios, pero tomando ciertas citas solo del Antiguo Testamento. También tenemos la teología protestante, que viene de Lutero, y Lutero se va a llamar teología luterana. También Lutero tenía unos amigos que lo empezaron su protesta con él, Zwinglio y Calvino. Tenemos la teología calvinista, y todo lo que se está reflexionando en relación a lo que Dios ha manifestado es una teología, porque estamos reflexionando. O sea que teologías hay muchísimas. Los hindúes tendrán su teología, los musulmanes con el Corán tienen su teología. O sea, la teología no es como la matemática, ¿verdad? No es. Roberto. Aprovechando la pregunta que nos hizo licenciada acerca de si nosotros creíamos en la resurrección o en la inmortalidad. Bueno, yo dije mi punto de partida fue la eternidad. Obviamente tiene que haber una muerte primero. Pero hay una cita bíblica de Mateo que resonó mucho siempre para esta época de Cuaresma y de Triduo Pascual. Es Mateo 27:51. Dice, en esto el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo, tembló la tierra y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Ajá.
Esto ha causado mucha controversia con muchos biblistas. Quisiera saber su punto de vista porque he visto los que lo toman literal, los que dicen que se refieren a resucitados, que posiblemente Jesús ya había resucitado dentro de sus 3 años de misión. No, porque, oiga, Roberto, que somos nosotros, entonces quisiera ver su... No. Roberto, lea el texto, vuélvalo a leer y fíjese bien lo que está leyendo. Ahí está dicho. Ahí no es cuestión de que cómo lo comentamos. ¿Qué es lo que dice ahí? Que cuando muere Jesús... Solo está en Mateo. Mi pregunta es, ¿por qué siempre escucho explicaciones distintas de sacerdotes y de biblistas? Y dice, en esto el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo tembló la tierra. Oiga, Roberto, el velo. Primero tenemos que entender qué está diciendo ahí. Y tenemos que ir al comentario para no dar nuestra opinión. ¿Cuál es el velo? ¿Qué fue lo que se rompió? ¿Qué es el significado? Bueno, eso se los dejo porque si no, no vamos a acabar hoy. Pero luego dice, y entonces, pero primero hay que entender, no hay que leer así de corridito, sino que hay que entender lo que está diciendo. Y lo que está diciendo la revelación, porque esa es palabra de Dios, esa no es la palabra del sacerdote o del diácono o de una homilía. No, nosotros partamos de la palabra de Dios. Yo primero el velo se rompió. Tengo que entender qué es eso. Luego dice que entonces muchos muertos se levantaron, ¿verdad? Resucitaron. Utiliza la palabra resucitar es se levantaron de la muerte. Pero siga leyendo ahí. ¿Qué más dice? Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos santos resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Oiga, ahí no lea tan rápido. Después de la resurrección de Jesús. Fíjese que ahí hay dos geografías. Uno está hablando del momento de la muerte, ¿sí se fija? ¿Es correcto? Y luego está diciendo después de la resurrección. Lo entiendo. Muy bien. Entonces no es lo que diga cualquier sacerdote, es lo que dice el texto. El texto dice que después de la resurrección se levantaron los que estaban en el Sheol. Acuérdense que los judíos no todos creían en la resurrección. Vean esto, ahí hay muchas ideas. En primer lugar, ser judío y ser monoteísta, pues cada uno podía creer distintas cosas. Lo importante es que creyeran en un solo Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección. Los esenios sí creían, o sea, cada uno creía de distintas maneras. Pero lo importante es que creían en Dios, en el monoteísmo, en Yahvé. Estaba bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Estoy de acuerdo. Okay. Pero ser cristianos no es que cada uno pueda creer diferente de Jesús. No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que donde se vuelve divergente la interpretación es en quiénes eran estos muertos. Es lo que yo... Entonces, estos muertos, llámese Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, no habían entrado nunca en la relación con Dios, desde nuestra fe cristiana. Cuando nosotros decimos en el credo, bajó a los infiernos, es decir, las puertas estamos hablando antropomórficamente, ¿verdad? Las puertas, la relación con el Padre estaba cerrada, totalmente cerrada. Y después de la resurrección, por eso Jesús tiene que ser Dios por fuerza, porque como su acto humano no podía abarcar siglos y siglos atrás, siglos y siglos futuros, y nosotros y todo el mundo, su acto para ser universal y de todas las épocas, porque Dios no tiene tiempo, tiene que ser Dios. Eso lo entiendo bien y yo lo entendí así. Todas las generaciones que estaban esperando ese Mesías para que se abriera esa llave y ya luego tener la trascendencia a Dios, a eso se refería.
Lo que me Y parece y tal curioso vez no sé. es que dicen que muchos los vieron como regresando a la ciudad, pero para mí la ciudad no es Jerusalén como tal, es el cielo. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí hay dos temas importantes que nosotros tenemos que identificarnos según el Evangelio. Según, por eso dice proclamación del Santo Evangelio según. Ese según tiene importancia porque es el contexto que está dando. Hay unos temas que pasan en Jerusalén y otros temas que pasan en Galilea. De hecho, el resucitado dice, vayan a Galilea y ahí los voy a encontrar. Entonces, Sí, y pero aquí luego, solo dice Ciudad Santa. ¿sí? Es Jerusalén la ciudad santa, pues, pero para otros es todo Israel, ¿verdad? Entonces, Pero para mí en este caso es ya el reino celestial. bueno, pero el hecho es que los que estaban en el Sheol, creyeran o no creyeran en la vida futura, esperaran o no esperaran al Mesías, eran personas, todos los profetas, todos los personajes que fueron ayudando, pues se pusieron a disposición del proyecto de salvación de Dios y que comprometieron su vida, pues están ahí, en el Sheol, que no es el infierno, no es nuestro infierno, es otra concepción. Entonces, cuando Jesús resucita, pues ellos ya tienen, como quien dice, el password para regresar al Padre. De eso que sea por eso es tan importante la resurrección, porque si no nos quedamos pues que hicimos el bien y todo, por eso en los salmos se van a dar cuenta ustedes que el que está enfermo, el que se va a morir, pues le grita a Dios que no, ¿verdad? Que en el Sheol no lo va a poder alabar, porque no están pensando en una vida, en una resurrección. Esa idea no existe mucho, bueno, no existe nada. Existe cuando, por ejemplo, Jesús hace exégesis, porque Jesús hace exégesis. Vea, por ejemplo, cuando está Moisés en la zarza ardiente, ¿verdad? Y entonces ve, se acerca y pues ahí se presenta. Yo soy, ¿verdad? Eso lo hablamos la última vez. Lo importante de esa revelación y que Jesús se la aplica, sobre todo en el Evangelio de Juan. Yo soy, yo soy, yo soy. O sea, a Marta no le dice, Marta, ¿tú crees de que van a resucitar? Marta dice, sí, van a resucitar al fin. No, Marta, yo no te estoy preguntando eso. ¿Crees que yo soy la resurrección? O sea, creer en él como resurrección. Al ciego le dice lo mismo. ¿Crees tú que yo soy no porque viste, no que porque nunca habías visto, así naciste, crees, pues ya está viendo, ¿cómo no va a creer? No, yo soy la luz. Entonces, y a la samaritana, ¿crees que yo soy el Mesías? Entonces, el yo soy es lo importante de la creencia, pues ese yo soy resucitó. No se quedó en el sepulcro, porque es Dios, es yo soy. Bueno, entonces, ahí es donde... Tiene levantada la mano, perdón. Ahorita voy, solo voy a terminar la idea, si no se me olvida. Entonces, imagínense que en la zarza, pues Moisés pregunta, ¿y a quién le digo el faraón que voy a ir? ¿En nombre de quién voy? Dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cuál es la exégesis de Jesús? ¿Cuál es la exégesis que hace Jesús de esa cita? De que Él es el que es, ego en mí. Pero Dios no es Dios de muertos. Esa es la exégesis que hace Jesús. Ok. Ah, bueno, entonces ahí está cuando Jesús dice, yo no vine a anular la ley, sino que a que lo entiendan, a que le tengan sentido. A darle plenitud. ¿Sí? Entonces, cuando dice Dios, entonces Dios no es Dios de muertos, porque Abraham, Isaac y Jacob, ya cuántos siglos tenían de estar muertísimos. Por eso, cuando dice también Jesús, hay otra exégesis donde dice, pues Abraham quiso ver este día. Es otra exégesis, bueno, Abraham tiene siglos de muerto y él está hablando de Abraham.
hay muchas exégesis que Jesús hace, algo que tuvimos que aprender ya en el curso, cómo tenemos que conectar con otras citas del Antiguo Testamento para dar una interpretación. No podemos quedarnos solo con el versículo que estamos viendo ahí. ¿Quién me decía que levantó la mano? No me aparece aquí. Neri. A ver, por favor, no sé quién es. Ya respondió mi pregunta, licenciada, por eso lo quité. Ah, bueno. Entonces se dan cuenta la importancia de creer en la resurrección. Permítame que ya entró la noche, voy a poner la luz aquí. No sé ni por dónde está, creo que es aquí, pero voy a cerrar puerta para que no se entren zancudos. Bueno, entonces es sumamente importante que nosotros, de verdad, nuestra fe esté centrado en la resurrección de Jesús, no en cualquier cosa, no en que hizo milagros, que los hizo, no en que dijo parábolas, que las dijo, no que hizo exorcismos, que lo hizo, todo eso lo hizo, multiplicó, pero esa no es nuestra fe. Nuestra fe es que está vivo, esa es nuestra fe. Y ahí es donde nosotros no podemos agarrar ni para la derecha ni para la izquierda, sino que eso es el centro, el motor, ¿verdad? ¿Verdad? De maestría, y es este tema. El tema es que se predica solo en este tiempo, igual que Pentecostés, solo en el tiempo pascual, y en el resto del año se da por hecho que todo el mundo cree, y no es cierto. No creen. Hay que, aunque sean municiones, hay que decir, venimos al encuentro del resucitado porque está vivo. Porque que estos 5 días pasemos, estos 50 días pasemos gritando, está vivo, y que no, eso no hace que creamos. Que cuando nosotros experimentemos esa presencia en nosotros, entonces ya podemos decir, está vivo. Entonces, fíjense, ¿qué falta? Primero hay una debilidad en nuestra fe, en la resurrección. Falta claridad en el tema, falta formación, falta participación de esa realidad en nuestra vida, que eso sea cierto, ¿verdad? Y eso va a ser cierto si hay unión con Cristo, si hay relación con Él, si hay vinculación, si eso se circula, o sea, se va configurando, nos vamos configurando en Él. Todo eso hace la resurrección. Si nada de eso pasa, pues entonces, cuando vamos a la celebración eucarística, nosotros escuchamos al resucitado que nos está hablando. Y dice él, ustedes me dicen maestro y señor, y lo soy. O sea, quiere decir que vamos a que nos dé una clase, una enseñanza. Y eso nos tiene que interpelar. No la homilía del sacerdote, eso no es. Es la revelación que Dios hace. El sacerdote puede agarrar por donde quiera, pero yo tengo que ir con lo que yo voy. Y es muy triste que vayan por donde quiera, pero ¿qué vamos a hacer, verdad? Entonces, y a proclamar la doxología. ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que el centro de nuestra fe, pues no es la encarnación, no son los milagros, no son los exorcismos, no son las parábolas, que todo eso pasó y todo cuenta, por supuesto que cuenta, porque el que murió tuvo que haber nacido y porque murió por la forma como llevó su mensaje hasta el final, como lo predicó, como curó, todo lo que hizo lo llevó a la muerte, todo está vinculado, pero la respuesta de Dios ante él lo hace, pues, de hecho, incluso la revelación de que Dios es trino es una revelación que hace Jesús. O sea, si nosotros creemos eso es porque Él dice, es necesario que regrese al Padre para que para que ustedes reciban el Espíritu Santo. Y vean una cosa, ahorita cabal, con el domingo, ¿cuántas veces en mis clases de liturgia le digo yo a los estudiantes? No es un saludo de paz y que se pasan y da como que son Miss Universo dándole saludos a todo el mundo. Es un don que se recibe. Hoy el resucitado, hoy el resucitado insufla aliento de vida dando la paz. Es un don. Entonces lo que nosotros no es, el sacerdote también así dice, desen un saludo de paz. No es un saludo.
es el don que yo recibo, lo comparto a la derecha, al lado donde está el corazón, a la derecha o a la izquierda, a donde está el corazón, ahí tengo que ir al otro lado. Entonces, ustedes se den cuenta que esos son signos que me dicen entender lo que estoy viviendo, porque estoy viviendo el encuentro, estoy recibiendo esa paz, porque esa paz es la que da el resultado. Y ahí entra en conexión con Génesis 3, con Génesis 2, donde se narra esa figura de tierra que hace. No es soplo así, es algo que sale desde su vientre. Y esa es la palabra que utiliza para decir lo que hace cuando se aparece a los discípulos, ¿verdad? Con las puertas cerradas, tienen miedo, pero ahí hay un cambio. ¿Sí? Eso tiene que seguir pasando con nosotros, porque si no pasa, que es que el texto no es informativo, no es para contarnos lo que le pasaron a los apóstoles y nosotros hay que darnos con la boca abierta, ¿no? Y fíjense cómo el lenguaje traiciona. Hoy se celebró aquí donde estoy la Pascua Juvenil. Y se estuvo gritando y cantando todo el día, toda la mañana de la Pascua, que Jesús está vivo, que está presente, que está aquí con nosotros. Y de pronto hacen la pregunta, ¿qué harían ustedes si Jesús estuviera aquí? No han captado, ¿verdad? No captaron lo que les acabo de decir. No captaron ahorita. La pregunta, sí. No la captaron. Pasaron 2 horas diciendo que estaba aquí, que está vivo, gritando, está vivo, sí está vivo, está entre nosotros, sí está entre nosotros, está Le daría vivo. un beso. ¿Ah? Le daría un beso. No, pues déselo porque ahí está. ¿Sabe? La pregunta fue la equivocada. ¿Qué harían ustedes si Jesús estuviera aquí? Mire, hasta Neri está contestando mal. ¿Por qué no se lo da todos los días? Porque para él no está ahí con él. Eso quería opinar. Sí, cuando a Jesús se le amontonaba la gente y le decía, por favor, haz un milagro. Yo lo entendía como esta gente creía que Jesús era mago y que le gustaba como que el show, ¿verdad? Entonces vino Jesús y les dijo, Jonás solo les dijo a los ninivitas, Nínive, conviértete o arrepiéntete o serás destruido, y se convirtieron, siendo el profeta tal vez para mí el más aguado de todos. Y ustedes vienen con ganas porque no quería que eso pasara. Y ustedes vienen y me piden milagros cuando los han visto. Entonces nos da a entender que por más señales visibles que consideramos milagros, la gente se va a apantallar y después, como dice mi mamá, pura llamarada de tusa, se van a apagar. El milagro está ahí siempre, toda la vida, 24 horas esperándonos. Bueno, ahí está, entonces ya vio. Entonces, pero lo que yo estaba diciendo ahorita es cómo el lenguaje, cómo es que pasamos 2 horas gritando que está vivo y después, ¿qué piensan ustedes y qué le harían a Jesús si estuviera aquí? Ahí votó las 2 horas de predicación, ¿o no? Ay, a ver, entonces Totalmente. Hay que fijarse. Y eso pasa también en la Eucaristía. Está hablando el mensaje del día y de pronto entra otra idea tan extraña de que hay que hacer esto y lo otro para que el Señor venga. Si el Señor no, ya está, pues. Entonces, pero es el problema que tenemos. Lo vuelvo a repetir, debilidad en la fe en la resurrección. Pero es que no es una debilidad, es pues una gran anemia. Estamos enfermos de una vez en eso. Falta de claridad. No entendemos exactamente de qué se trata la resurrección. Fíjense, por ejemplo, Lázaro, el hijo de la viuda, la Talita Cum, ellos tuvieron resucitación, no resurrección. Hay que entender los vocablos, porque ellos se van a volver a morir, ¿o no? Entonces, ellos tuvieron resucitación. O revivieron. Pues lo que dice el texto es resucitación, o Jesús los volvió a la vida.
los volvió resucitar. resucitación, Diferente los a volvió a la vida. Sí, diferentísimo. resurrección. Es que revivir creo que es desde cero. En cambio, resucitar es donde te quedaste, te devolvía la vida. Sí, entonces, nosotros tenemos que tener eso muy claro y darnos cuenta que la resurrección es el motor, es el núcleo candente. No es posible un licenciada. cristianismo, ahorita permítame, no es posible un cristianismo sin la centralidad de la resurrección, pero entendiéndola, no pegando de gritos que está vivo, que está vivo, que está vivo. Ah, pues por la boca podemos gritar un montón. El hecho es que nosotros seamos coherentes. Sí, Neri. Algo sucedió parecido a eso, lo que pasó eso con la Talita Kum, lo que acaba de decir. Pasó un hospital cerca donde yo vivo, ¿verdad? Es algo sobrenatural, ni el médico, ni los médicos, ni los enfermeros se dieron cuenta que sucedió, ¿verdad? Ni siquiera los que estaban grabando pasó. El motociclista sufrió una fractura de primer grado, o sea, de trauma y todo, ¿verdad? Cerebro directamente, pero a la nada volvió, así como dijo, como que se volvió a la vida otra vez este muchacho, ¿verdad? Y todos se quedaron así en shock, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí, ¿verdad? Pero ya los signos se dieron cuenta, los médicos dijeron que está muerto, y es algo, y yo me recuerdo lo que acaba de decir de que sucedió ahí, ese es sobrenatural, ¿verdad? No sé si me comprende lo que estoy diciendo. Y, o sea, todos los que... Neri, de hecho, eso es muy normal. De hecho, por eso, lo que pasa es que a la gente se le olvida las razones por qué hacen las cosas. Las velaciones eran porque antes, cuando no habían médicos, la gente podía morirse, pero era un problema del corazón y a las horas volvía a revivir, volvía a vivir, volvía a respirar. Entonces, por eso la gente los velaban, para que no enterrarlos con vida. Esa es la razón de la velación. También cuando una persona está enferma y tiene problemas de corazón y el corazón deja de funcionar, hay aparatos que van dando como movimiento al corazón y lo forzan a que vuelva a funcionar. O sea, esas cosas pasan. Y es que por supuesto que entran entre los milagros y las acciones de Dios, pero debemos entenderlas como que eso funciona, pues así funciona. ¿Puedo opinar algo? ¿Sí? San Juan Bosco tenía este don de que cuando iba a dar la unción de los enfermos y de repente miraba, llegaba tarde, o sea, la persona había fallecido, a veces resucitaban. Y San Juan Bosco les hacía la pregunta, ¿quieres regresar a donde estabas? Y muchos, la mayoría decían, sí quiero regresar, y volvían a morir. Ah, pues ya vio, no necesitaban la unción de enfermos porque ya habían llegado la primera vez. Entonces es importante que nosotros entendamos eso y por eso teníamos un trabajito para irlo haciendo. Es un poquito largo y creo que ya nos pasamos, ¿cuántos minutos? 45, ya nos terminamos una sesión. Miren, hay muchas cosas y ya nos quedan muy poquitas clases. Los trabajos ya algunos me los han enviado y algunos, pues como bien dije yo, pueden irlo haciendo de poco a poco, pero ya han habido varios que lo han hecho casi todo el trabajo. Me han presentado hasta 6 páginas, 7 páginas. La verdad está bastante sencillo, lo importante es que ustedes se den cuenta de cómo se practica. Yo ahorita no recuerdo el nombre porque ya califiqué esos trabajos que enviaron, pero si está por aquí alguien que ya no recuerdo el nombre, no me recuerdo el nombre de quien ya me lo envió, pero si alguien ya me envió casi todos, si le faltará uno o dos o ya los hizo todos, yo quisiera que compartiera su experiencia, si está aquí en la sesión o no entró hoy.
¿No hay ninguno de aquí que ya lo envió? Bueno, parece entonces que no está. Pero ya lo envió, porque yo ya lo vi y ya lo califiqué. Entonces quería ver que él compartiera qué tanto... Es alguien que puso un ejemplo de él, de su vecino que vive en Utatlán, no, La Aurora me parece que dice. ¿Alguien que vive por la Aurora 2, algo así? ¿No? ¿No está? Para que mire que sí le dio trabajo. Bien, yo soy. Ah, ¿verdad, Carlos? Que enviudó hace poco usted y que está acompañando a un vecino que sí, fue usted, ¿verdad? Exactamente, sí. El caso fue muy... que yo lo conocí y todo, Bueno, no, pero no quiero que cuente eso. Quiero que cuente la experiencia. ¿Qué tanto le ayudó haber hecho ese trabajo buscando las citas y las preguntas? ¿Qué tanto eso le guió para entender usted mejor Sagrada Escritura? Porque yo creo que lo hizo todo, ¿verdad, Carlos? Ya sí, no le falta ninguno. Todo lo hice. Todo lo hizo. Lo que me dejó fue que con eso comprendí más que cuando lo de la persona que ayudó a la que estaba... Al samaritano fue donde usted se enfocó bastante. Que en mi caso me dio, como quien dice, debo ayudar más, debo hacer más, debo centrarme en que mi obra debe ser en hacer obra, porque realmente me dejó mucho las preguntas, me dejó mucho, y entonces eso actualmente yo soy ahí de la iglesia Tivoli y ya me pongo a pensar en los ancianos, les llevo ropa, ya vacío mi casa, ya, en fin, hago muchas cosas que antes no hacía. Entonces me fue muy buena experiencia. Porque él entendió que el prójimo es él. Eso fue muy bueno en Carlos, porque algunos entenderán que el prójimo es el que está hecho lata y tirado, ¿verdad? No, el próximo es el que se da cuenta de la necesidad del otro y entonces está próximo, que de eso se trata la palabra prójimo. Está próximo a ayudar al que lo necesita. Entonces lo felicito porque ya terminó todo su trabajo y ahora vamos a hacer otro para que usted también lo haga rápidamente todo junto y así se enriquece. Les falta mucho todavía, sí, les falta un montón. Y Loti hoy está muy expresiva con sus caritas. Está muy expresiva. Ya, lo que pasa es que hemos trabajado bastante, licenciada. Pero en mi curso o en otras. Mucho, en mi curso o en otros cursos. En todos, pero también en el suyo bastante. Estamos, y ahorita ya el ejercicio 6 ya estuvo, entonces ya estamos. Falta uno, me falta uno. Me falta uno, a mí el 5, mi hermana ya terminó todos, a mí sí me falta uno todavía. Pero ha sido muy, muy ilustrativo, muy de reflexión personal, ¿verdad? Para que como así a Carlos le surgió esa motivación de veras por ver más cerca al otro, ¿verdad? Y como usted dice, el próximo es uno, el prójimo es uno. Realmente pensar, nos hizo mucha reflexión, pensar en eso, ¿verdad? En que a veces hay cositas pequeñas que uno no hace, pero que sí pueden beneficiar a las personas cercanas a nosotros. No tenemos que pensar en irnos hasta alguna gran comunidad tan lejana, ni nada para hacer alguna obra, sino lo tenemos muy, muy cerquita, ¿verdad? Gracias, Loti. Bueno, miren, pues vamos a trabajar 2 pasos relacionados con el triduo pascual y la resurrección. Vamos a hacerlo intentando o imaginando que somos las primeras comunidades y vamos a ver cómo, porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de ellos, de los apóstoles, no entendieron lo que pasó, sí se dieron cuenta, ¿verdad? Y se dan cuenta ustedes que de estos apóstoles, pues 12 iban del grupo a Emaús y cuando se les acerca aquel forastero, pues ellos dicen, ¿y qué pasa? ¿No sabes lo que pasó aquí? Pues un hombre que pasó haciendo el bien, acreditado por Dios, hacía muchas cosas. A todo esto nosotros pensamos que era el Mesías, el Hijo de Dios, pero a esto ya lleva 3 días muerto, ¿verdad? También otra experiencia es que las mujeres van a decirle a Pedro y a Juan que resucitó y tampoco le creen. Entonces, sí se dan cuenta que
el tema de creer en la resurrección, pues ya vio que ni siquiera los que estuvieron con Jesús, pues le creyeron tanto lo que Jesús dijo, ¿verdad? Entonces es sumamente importante darnos cuenta cómo es que ellos creyeron, a ver si de alguna manera nosotros entramos en ese grupito y al fin podemos creer igual que ellos. ¿Captan lo que les estoy diciendo? ¿Cómo vamos a hacer ese proceso para ver si logramos que este curso se selle con la experiencia del resucitado en Sagrada Escritura? Entonces, vamos a partir de lo que estoy diciendo, que ellos no entendieron muy bien a Jesús todas las cosas. De hecho, Jesús muere y lo han abandonado, lo han traicionado, lo han abandonado, porque eso pasó, ¿o no? ¿Sí pasó? Bueno. Entonces, vamos a ver el primer paso que hizo la comunidad, porque ya ustedes estudiando teología ya se dan cuenta que aquí no hay una teología elaborada, sino que son pensamientos que se empiezan a formar. Entonces no está tan contado, tan desarrollado, sino que son ideas que se van poniendo y que se van estructurando poco a poco. Después los padres apostólicos van a enriquecer el tema desde otra perspectiva. Después los padres de la iglesia de Oriente y Occidente van a enriquecerlo con otra forma. Así, cada uno va a ir dando, cada tiempo, cada época va a ir enriqueciendo la experiencia desde con distintos lenguajes, diríamos, ¿verdad? No, no va a cambiar el acontecimiento, sino el lenguaje. ¿Sí captan lo que estoy tratando de decir? ¿Sí? Va. Entonces, ¿cómo hicieron los primeros cristianos, las primeras comunidades para iluminar, para comprender el tema de Jesús? ¿Cómo fue que ellos lo hicieron? ¿Qué fue lo que realmente pasó para que ellos captaran, ¿verdad? Y entonces vamos a partir de una pregunta que está hecha en la cita de los caminantes de Maús, que son Lucas 24, del 25 al 27. Lucas 24, caminantes de Maús. Entonces, ya lo encontraron. ¿Encontraron? Lucas 24, del 25 al 27. Yes. Sí. A ver, ¿quién me lo lee? Loti. A ver, por favor. Andan otra vez, ¿verdad? Del 25 al 29. 27. 27 al 29. Y comenzando... No, Loti, capítulo 24 del versículo 25 al 27. Sí, ahí estoy. Del 25 al 27. Lucas 24, del 25 al 27. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la escritura se refería a él. Hasta ahí. Muy del bien. 25 al 27. Muy bien. Entonces la pregunta aquí importante es, ¿no era necesario que el Mesías padeciera? ¿Necesario para quién? ¿Para Dios? No, ¿Necesario Roberto. para quién? Para nosotros. Nosotros, para la comunidad. Para la comunidad. O sea, no era necesario. Qué duros y tardos son de corazón para comprender lo que se ha dicho desde la... Por eso se estudia Sagrada Escritura, porque se habla de él en la Sagrada Escritura. Entonces, los profetas, sobre todo los profetas, son los que más hablan de él. Entonces, la pregunta es, ¿no era necesario que el Mesías padeciera? Pero fíjense bien una cosa, la espera del Mesías en el judaísmo no es que fuera el Mesías, fuera Dios. Ellos no esperaban que Dios se encarnara.
Ellos esperaban un Mesías parecido a David, ¿sí captan? Que los liberara del imperio romano, que reconstruyera o limpiara el templo, que lo purificara, ¿verdad? Que reuniera a las tribus y que reinara, que fue al final que reinara ya en la paz de todos, ¿verdad? Por eso se llama Jerusalén la ciudad de la paz. Qué ironía, ¿verdad? Porque con tanta guerra y se llama la ciudad de la paz, así, eso quiere decir Jerusalén, ciudad de la paz. Entonces, ellos querían, lo que David hizo cuando fue rey fue que reunió las tribus, porque a todas las tribus, él era un guerrero y peleó para que cada tribu tuviera su tierra. O sea, se peleaba o se sigue peleando por tierra, si se dan cuenta. Eso no es nada nuevo. Entonces, se pelea para tener más tierra. Por eso hay alguien ahí que quiere todas las tierras que aparecen, ¿verdad? Y quién las quiere. Wow. Entonces, la tierra. Él le dio tierra a cada tribu. Luego reinó en esas tribus. Purificó el templo, porque ahí no había templo, pero estaba el arca que estaba en una tienda de campaña, y aunque él no hizo el templo, lo hizo su hijo Salomón, él tuvo toda la iniciativa para hacerlo. Y luego, pues, ¿cuál era la otra? Fue un guerrero contra los enemigos, reunió las tribus, reinó en paz y el templo. Esas son las 4 cosas. Y Jesús las hizo, pero desde otra perspectiva. ¿Cómo reunió las tribus? En las comidas. Tuvo tanto problema, pero eso ahí las reunía en las comidas. Cuando fue con los samaritanos, ahí estaba reunido con ellos, ahí se quedó con ellos, comió con ellos. Luego purificó el templo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la purificación del templo? Okay. Luego reinó. Nosotros tenemos en el Evangelio de Juan, la cruz es el trono de Jesús, ¿verdad? Para regresar al Padre. Es el momento de la gloria. Ha llegado el momento de la gloria. Wow. ¿Y cuál es el que me falta? Guerreó. O sea, ¿contra quién luchó? Contra el mal, contra la muerte, y lo venció. Entonces nosotros tenemos esas 4 cosas que eran lo que se esperaban los judíos, pero los judíos en ningún momento esperaron que ese Mesías fuera Dios, fuera el mismo Yahvé. Eso no lo esperaban ellos. Entonces, hasta la fecha, ellos no aceptan eso de Jesús, ¿verdad? No lo aceptan, porque no puede ser. Y menos que haya muerto en una cruz, menos todavía. Entonces, es importante que nosotros notemos, porque las primeras comunidades cristianas en Jerusalén necesariamente eran judías. ¿Cómo es que lograron ellos captar la resurrección y reunirse en torno al resucitado? Y entender que Jesús es Dios, porque para eso tenían que... Es un acontecimiento que no queda registrado en la historia porque está fuera de la historia, pero que es el único, no hay otro más. Porque ya les dije que las otras no se llaman resurrección, se llaman resucitación. Son diferentes. Bueno, ¿cómo hicieron esas primeras comunidades para captar? Entonces, aquí hay una frase muy, muy importante. Fíjense, ¿cómo empieza el proceso de iluminación en la vida personal? ¿Cómo empieza ese proceso? Oigan bien, desde el resucitado entendemos al crucificado. ¿Captan lo que les dije? Desde el resucitado entendemos al crucificado. Y eso, si ustedes ven la escena, es muy clara. Los apóstoles no entendieron, y los caminantes de Maús menos tampoco. Ya iban para afuera. Los otros estaban miedosos, encerrados, pero estos ya se habían ido. Tomás, pues, también ya se fijó que no estaba tan encerrado en el cuarto, ¿verdad? Sino que ya se había ido. Entonces, desen cuenta, pero de todo esto no habían captado antes de que resucitara Jesús, ¿sí? Entonces, ¿a ustedes les parece verdadera esta frase de iluminar su propia vida? Desde el resucitado entendemos la cruz o al crucificado.
las dos cosas, entendemos la cruz. Pero miren lo que viene entonces ahorita como trabajo. Descubrir el sentido de la pasión y muerte a la luz de los 4 cantos del siervo doliente, del siervo sufriente. Eso fue lo que hicieron las primeras comunidades. Las primeras comunidades no captaron y buscaron a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues encontraron a los profetas que estaban hablando de él. Y encontraron al siervo sufriente, ¿sí? ¿Se acuerdan de él? Ahorita en la Semana Santa se leyeron los 4 cantos. El miércoles santo y también en la vigilia. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que a la luz de esos cantos del siervo doliente nos encontramos con el resucitado en la vida cotidiana. Entonces, ahí es donde así lo hicieron las primeras comunidades y así lo vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Primero, el primer Isaías, está en el trito Isaías. ¿Ya se acuerdan ustedes que en el texto bíblico Isaías, el rollo es un rollo muy grande, pero está dividido en 3 períodos? Un Isaías de una época antes del exilio, otro Isaías del exilio y otro Isaías después del exilio. Entonces son 2 periodos diferentes y todos se llaman el trito Isaías. Y entonces tenemos el primer Isaías, que es Isaías 42, del 1 al 7. Entonces, cuando nosotros leamos estos 7 versículos, ¿qué tenemos que encontrar ahí? Primero, tenemos que ver, iluminar, el texto nos tiene que hacer ver, nos tiene que iluminar, nos tiene que ayudar a encontrar y a comprender. Vean que estoy usando 4 verbos: ver, iluminar, encontrar y comprender. Entonces, lo que han tenido los apóstoles es una experiencia, pero ahora ellos están buscando esa experiencia, la quieren iluminar. Ellos vieron esa experiencia, fueron testigos, pero ahora quieren iluminar esa experiencia desde la Escritura, para comprenderla, ¿verdad? No para confundirse más, sino para comprenderla, para tener un encuentro con el resucitado y que éste forme parte de su vida. Eso fue lo que hicieron las primeras comunidades, esa experiencia. Y entonces nos tenemos que situar nosotros, para antes de leer ese capítulo 42, del versículo 1 al 7. Entonces tenemos que ubicarnos nosotros, cada uno de nosotros, en una situación dolorosa de la vida, que la estemos viviendo ahorita, que la vivimos hace un tiempo. Esa situación dolorosa puede ser cualquiera. Y esa puede ser una injusticia, puede ser lo que sea, que me esté doliendo mucho, ¿verdad? Y yo me tengo que fijar en estos versículos del 1 al 7, cómo actúa el siervo doliente. Tengo que fijarme cómo actúa ese siervo doliente. ¿Qué tipo de fuerza utiliza? ¿Qué fuerza utiliza ese siervo doliente? ¿Cómo responde al conflicto que se le presenta? Ese siervo está en un conflicto. ¿Y cómo es que lo presenta? Licenciada, primero Licenciada, dijo... disculpe, ¿será que podría repetir? ¿Y cómo actúa el siervo doliente y después? Esperen un momentito. Primero voy a volver a repetir todo. Primero, el objetivo de esto es, igual que hizo la comunidad, ellos fueron testigos de esa experiencia, de la pasión y la muerte de Jesús. Pero después lo buscaron, ellos no entendieron lo que está pasando. Entonces lo buscaron en la Escritura para iluminar esa experiencia, ¿verdad? Porque ellos están igual que nosotros, que no entendemos, ¿verdad?
Con la única diferencia es que nosotros no vivimos toda esa experiencia ahí en el Calvario, pero la vivimos, se supone, que si entendemos lo que hacemos, la vivimos eucarísticamente. Suben, voy a preguntar. Entonces, lo que ellos hacen, ellos vivieron ese testimonio, ahora lo buscan en la escritura para iluminar esa experiencia, para poderla comprender y encontrarse con el resucitado. Entonces está la experiencia, la escritura, la comprensión y mi vida. Eso es lo importante. Bueno, entonces habíamos visto la cita, no era necesario que el Mesías padeciera, de Lucas 24, 25 al 27. Entonces yo les dije, ahora nosotros, como solitos nosotros, ubicarnos en una situación dolorosa de nuestra vida. ¿Cuál situación vivo? Eso es un trabajo que ustedes van a hacer para ustedes. No es que me lo vayan a pasar a mí ni me tengan que contar nada. Ustedes ubíquense, porque ustedes son los que tienen que encontrar al resucitado. Entonces yo solo les estoy dando como el manual de cómo lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, colocarse en una situación dolorosa de vida, sea la que les duela, una injusticia, lo que sea que haya pasado. Y leer entonces esos versículos del capítulo 42, del 1 al 7. Y entonces fijarse en el siervo doliente. ¿Cómo actúa ese siervo doliente? ¿Qué tipo de fuerza utiliza ese siervo doliente? ¿Cómo responde a los conflictos ese siervo doliente? Y entonces, ahí hay una pregunta importante, porque ¿qué fuerza es la que lo sostiene y con qué fuerza él responde? ¿Qué fuerza lo sostiene a este siervo doliente? ¿Qué es lo que lo hace mantener? Igual podemos decir nosotros, ¿qué fuerza mantiene de pie a María delante de la cruz? ¿Qué es la fuerza que la sostiene? ¿Por qué está ahí? Pues obviamente no es una de las chicas fantásticas, ¿verdad? No es una de ellas, sino está ahí porque hay una fuerza que la sostiene. Entonces, ese sería como el primer cántico, capítulo 42, del 1 al 7. Bueno, después, eso, si ustedes quieren, lo van haciendo de poquito y lo trabajamos la otra semana en clase, si ustedes quieren. Porque eso lo íbamos a trabajar hoy en clase, no lo iba a dejar de trabajo. Pero lo podemos trabajar en clase. Luego el canto 2. El canto 2 es la misión en medio del rechazo. Este siervo doliente tiene una misión, pero su misión está terrible porque todo el mundo lo rechaza, pero él tiene que cumplir con su misión. Entonces, ¿qué siente? Tienen que ver ustedes al siervo doliente. ¿Qué siente este siervo ante el rechazo? ¿Qué siente? Y al final este siervo, ¿fracasa o no fracasa? Y entonces podríamos decir, ¿valió la pena? ¿Valió la pena todo lo que hizo este siervo? ¿Valió la pena o no valió la pena? Una misión en medio del rechazo, ¿vale la pena? Es como cuando nosotros decimos, ay no, ya, ¿para qué vamos a seguir insistiendo? Esta persona le entra por un oído, le sale por otro, ay, que haga lo que quiera. Pero esa no es la misión, que haga lo que quiera. Ahí hay que hacer las cosas y el rechazo está ahí patente, ¿verdad? Pero lo que nosotros nos tenemos que fijar es cómo actuó ese siervo doliente, ¿de dónde? ¿De qué capítulo? Entonces, tenemos ahí. Van a creer que no apunté la cita de este capítulo, pero es el otro. Ahí se las voy a pasar después. Ahora tenemos el canto 3. Ese sí le apunté la cita. Es el capítulo 50, pero es el 3, me falta el 2. El capítulo 50, del versículo 4 al 9. Este siervo es fiel en medio del sufrimiento. O sea, no porque hay sufrimiento, pues él claudica. No, es fiel hasta el final en el sufrimiento. Es fiel en el sufrimiento.
capítulo 50 del 4 al 9. Permítanme un momentito, de una vez les voy a dar el del 2, porque si no después se me olvida. Espérenme un momento. Siempre sigue siendo del libro de Isaías. Y los 4 cánticos son de Isaías. A ver quién será el que está encendido su micrófono, me duele el oído que... Gracias. Bueno, miren, aquí está la cita, es 49 del 1 al 13, el canto 2. 49 del 1 al 13. El canto 3 es 50 del 4 al 9. Entonces, ¿cómo vive este siervo doliente el sufrimiento? ¿De dónde saca la fuerza? Pareciera un poquito el anterior, ¿verdad? Luego, fíjense. Licenciada, buenas noches. Perdone, el segundo es 49 del 1 al 12, dijo. Perdone. ¿Cuál fue el que dije? Ya no lo tengo otra vez. 1 al 13. 1 al 13. 49 del 1 al 13. Ah, ok. Muchas gracias. 49 del 1 al 13. El canto número 13 es 50 del 4 al 9. Y el canto número 4, el del siervo doliente, es 52. Este es el más largo, ese es el más grande. Porque miren, pues, es capítulo 52, desde el versículo 13 hasta el versículo 53, versículo 12. Capítulo 53, versículo 12. Entonces es capítulo 52, versículo 13 al capítulo 53, versículo 12. Ahora, ¿cómo iluminó estos pasajes al Evangelio? Para que lo escribieran porque no lo habían entendido todo. ¿Cómo fue que se iluminaron entonces? Entonces, la iluminación viene, vean ustedes, Mateo 8, versículo 17. Y Juan 1, versículo 29. Entonces, ¿qué fue lo que vieron entonces ellos para escribir esto, para entenderlo? ¿Qué vieron? Primero vieron que Jesús es el siervo sufriente. Definitivamente, cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta que no es difícil captar, porque ellos están partiendo de la experiencia. Si se fijan lo que estamos haciendo, están partiendo de la experiencia que tuvieron con Jesús, no están partiendo del texto. Al texto fueron, pero después de la experiencia para iluminar, comprender, y ya lo captaron, ¿verdad? Va. Entonces luego, ¿qué fue lo que entendieron? Pues que Jesús es el siervo sufriente, ¿verdad? Y que su sufrimiento no es un fracaso. Entonces, ¿qué es entonces todo lo que le sucedió a Jesús? ¿Qué es? Entonces, ahí tienen ustedes toda la teología, cómo se va a desarrollar el pensamiento teológico, y esa teología se va a llamar cristología, es una teología, cómo se va a ir desarrollando, pero dense en cuenta que es desde la manifestación de Dios mismo. Entonces, ellos van a entender que este acontecimiento es entrega, que la cruz tiene un sentido desde el amor. Por eso, el Viernes Santo, que se lee este siervo doliente, este capítulo que vimos ahorita, y después se lee la Pasión según San Juan, el Viernes Santo, entonces se van a dar cuenta ustedes
de que se adora la cruz, se adora. Cosa que los protestantes, por eso dice que somos idólatras, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a adorar un instrumento de muerte, ¿verdad? Pero es que según San Juan, porque esa es la proclamación de la pasión que se proclama el Viernes Santo. Siempre, de todos los años, de toda la vida, el Viernes Santo se proclama la pasión según San Juan. Y el Domingo de Ramos se proclama la pasión según el ciclo. Si estamos en el ciclo A, como estamos ahorita, Mateo. Después el ciclo B es Marcos y el ciclo C es Lucas. Entonces, el Domingo de Ramos se proclama la pasión según el ciclo, pero el Viernes Santo siempre, siempre, siempre según San Juan. Eso no cambia. Y después de eso se adora la cruz. ¿Por qué se adora? Porque no es un instrumento de muerte según San Juan. Es la glorificación de Jesús que pasa al Padre. Es la forma como Jesús tiene para pasar al Padre. Es el medio que Jesús tiene para pasar al Padre. Y eso no era necesario para Dios, sino para nosotros. Porque entonces van a encontrar ustedes en el siervo doliente que por sus llagas hemos sido sanados. Y entonces ustedes ven a Tomás metiendo las manos en las llagas, ¿verdad? Entonces, pero se dan cuenta ustedes que esas llagas no desaparecen. El cuerpo resucitado tiene las llagas, tiene los signos del sufrimiento, porque esos signos son a causa del amor por cada uno de nosotros. Acuérdense que estamos hablando de Dios. Entonces, no tiene que ser porque yo no esté dentro de ese contexto, porque ese contexto yo estoy adentro no porque soy buena gente, sino por el sacramento del bautismo. Eso hoy mismo nos lo está haciendo énfasis la lectura de hoy, cuando Nicodemo pregunta, ¿cómo puede ser él? Entonces le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces no es, ¿cómo va a entrar al vientre? No, es una criatura nueva. Nosotros debemos ser una criatura nueva, una creación nueva. O sea, es un don de Dios, no es algo que vamos a hacer por nuestras capacidades humanas. No podemos con nuestras capacidades. Y así lo entiende Nicodemo. Nicodemo entiende, eso no se puede, pues, de ninguna manera. Y entonces Jesús dice, no, tienes que nacer del agua y del espíritu. Está hablando del bautismo. Porque en el bautismo nosotros por el agua somos purificados y por el espíritu somos sanados y entramos incorporados a Cristo. Entonces por eso Pablo en Corintios 15, lo que leímos al principio, ¿y cómo es eso? Que ya nos incorporamos a Cristo, muerto y resucitado, y ahora uno de ustedes no cree en eso. ¿Qué pasa? Y luego ya se confirmaron diciendo que creen, y luego dice que creen en cada credo, y no creen. Entonces, vana es o sea, esa fe no existe. Esa fe no tiene ningún fundamento, ni teológico, ni de ningún tipo. Eso no es que yo lo diga, ¿me entiende? Eso está dicho ahí, lo dice Pablo y no soy yo la que lo estoy diciendo. Bueno, eso lo dejamos como primera parte, porque como segunda parte vamos a trabajar las apariciones de Jesús en los 4 evangelios. Y ahí terminamos nuestro curso. Entonces ya nos pasamos el tiempo y entonces ya nos decimos... Por ahorita este ejercicio, perdón, licenciada, entonces este ejercicio lo hacemos cada uno por nuestra cuenta. Ustedes pueden irlo adelantando y lo hacemos en clase si ustedes quieren, compartiendo la semana entrante. Entonces ustedes los pueden ir adelantando para que vayan ustedes captando y más que yo les esté hablando, ustedes lo que ustedes encontraron, lo que ustedes no entendieron, para enriquecer el tema, si les parece. Todo. Y obviamente va a tener una nota entonces, pero va a ser una nota de participación. Licenciada, todo va relacionado a nuestra vida personal, ¿verdad? Sí, todo va relacionado a la vida personal. Con un problema, una situación dolorosa, ¿verdad? Todo Sí. eso es a partir de una situación dolorosa personal. Exacto.
Sí, porque estamos hablando del sufrimiento, del siervo doliente. Algo que no podamos perdonar, algo que no podamos superar, algo que nos tiene con cepo ahí parqueados. Bueno, entonces, feliz día entonces y nos vemos. Gracias, licenciada. Muchas gracias, Muchísimas licenciada. Buenas gracias. Feliz noches. noche, gracias. Que Gracias, descansen. licenciada. Noche. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Nos Buenas vemos. noches a todos.